Hola, mi nombre es Carlos Marcelo y en este vídeo pretendo desarrollar algunas ideas sobre el aprendizaje autorregulado con tecnologías digitales. Quizá uno de los objetivos más importantes que tiene hoy día la educación es desarrollar en nuestros estudiantes, en las personas que están participando de su formación, bien sea inicial o bien sea formación continua, de estrategias que le aseguren el aprendizaje por sí mismo. El aprendizaje autónomo, es decir, la capacidad que tiene el individuo para desarrollar sus propias estrategias para aprender, se ha convertido en una herramienta fundamental en el desarrollo de cualquier carrera personal, de cualquier trayecto de vida. Y así la educación y los sistemas educativos y la formación en concreto tiene que atenderla. Los docentes tenemos que crear oportunidades para que el aprendizaje autorregulado se dé. Dos autores clásicos, Chang y Zimmerman, que han trabajado mucho e investigado también sobre el aprendizaje autorregulado, lo definían como el proceso a través del cual las personas dirigen sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones hacia la consecución de las metas. Es decir, ser la capacidad de, por una parte, que las personas se planteen metas, algo que ya es importante en cualquier situación de formación, pero que esas metas no sean marcadas por otros, sino que la resolución a esas metas, a esos objetivos, vengan dirigidas por la propia persona que está aprendiendo. El aprendizaje autorregulado es un bagaje de herramientas, tanto conceptuales como emocionales, que hacen que las personas persistan en el empeño de aprender, desarrollen sus propias estrategias para aprender, hagan que los objetivos y las metas que se plantean, por más alargadas en el tiempo, por más ambiciosas que sean, puedan ser conseguidas. Para conseguir y para tener un aprendizaje autorregulado eficiente, las personas tienen que desarrollar también su capacidad de metacognición, es decir, capacidad de pensar y de reflexionar sobre cómo vamos aprendiendo, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los estilos de aprendizaje que más nos van, cuáles son las dificultades que nos encontramos. Todo eso gira en torno al aprendizaje autorregulado. Bien, en la era digital, ¿cómo se establece el aprendizaje autorregulado y cómo podemos aprovecharnos de las herramientas digitales para enriquecer este proceso? En Internet existen multitud de herramientas que nos ayudan a aprender. Ya lo hemos visto en módulos anteriores. Son herramientas que, frente a las tradicionales en las cuales las personas tenían que ir y desplazarse, las herramientas digitales basadas en la web 2.0 nos acompañan. Nos permiten que recuperemos información o que busquemos información, que la almacenemos, nos permiten que nos regulemos si estamos aprendiendo o no a través de, por ejemplo, exámenes online o a través de herramientas de autocomprobación, como por ejemplo todas las que se han venido desarrollando de manera ya clásica a través de presentaciones de ejercicios, de respuesta cerrada y algunos de respuesta abierta, como por ejemplo Hot Potatoes. Hot Potatoes ya sí es una herramienta clásica, pero busca esa estrategia de aprendizaje autorregulado que es la autoevaluación. Conocer si conoces, saber si has comprendido los conceptos de manera que por ti mismo y de manera autónoma el alumno puede hacer tantos ejercicios como quiera. Estas pruebas de aprendizaje autorregulado a través de herramientas como Hot Potatoes son interesantes de seguir utilizando porque facilita que los estudiantes se examinen, se autoexaminen y vean sus fortalezas y debilidades. También hemos visto en otros módulos Excel Learning como una herramienta que, además de generar opciones para diseñar contenido digital, podemos insertarle actividades de autoevaluación para, de nuevo, autorregular a los alumnos, que conozcan si tienen la respuesta correcta o no. Más recientemente se han desarrollado, y en el módulo siguiente profundizaremos, otras herramientas que permiten la autoevaluación utilizando los dispositivos móviles. Son herramientas como Socrative o como Kahoot, que ayudan a los docentes a, por una parte, facilitar que los estudiantes por sí mismos vean y comprueben si han aprendido, y también, por otra parte, hacia el docente, en su propia autoevaluación, le va a permitir saber si el desarrollo que ha dado a un determinado tema ha sido comprendido por los estudiantes.
Para la autorregulación también se requieren otras herramientas para organizar y recuperar la información. Es otro de los componentes del aprendizaje autorregulado. No es solamente recordar si lo sé, sino también tener capacidad de buscar información, almacenar esa información y recuperarla cuando la necesitemos. Y para ello, pues herramientas como Google Drive, también las bases de datos o los marcadores sociales pueden ayudarnos a, de nuevo, desarrollar nuestras estrategias de aprendizaje autorregulado. Otra de las estrategias de aprendizaje autorregulado que necesitamos es desarrollar la capacidad de ampliar información, compartirla y difundirla. Para ello, también lo hemos visto en módulos anteriores, pero aquí insistimos ya desde el punto de vista didáctico. ¿Cómo puede el docente favorecer la capacidad del alumno para compartir información? Compartir información es un proceso al que se llega después que ha habido un trabajo previo de planteamiento de un problema, de diseño de contenido, de elaboración de contenido y después de ponerlo a disposición de los demás. En algunos casos podemos estar hablando de imágenes, en otros casos de simples informaciones en un número limitado de caracteres, pero también en otros casos podemos decir los estudiantes diseñan como resultado de todo su trabajo un PowerPoint y le pedimos que no se quede en el diseño del PowerPoint, sino que lo suban a un repositorio como puede ser SlideShare, que nos ayuda a que los estudiantes se acostumbren a compartir, que no solamente sean consumidores de información, sino que también sean productores. Y lo mismo podríamos decir de YouTube. Otra de las herramientas, otra de las estrategias que requiere el aprendizaje autorregulado es la retroalimentación. Es decir, la capacidad de saber no solamente si lo vas haciendo bien, sino también si el resultado que vas consiguiendo está acorde a tus objetivos. No se trata aquí ya de una herramienta de autovaloración, como hemos visto anteriormente, de Hot Potato, si las respuestas son correctas o no, sino si mi actuación, si mi manera de presentarme es adecuada o no. Estamos hablando de niveles de competencia diferentes. En este caso, bueno, ¿qué podemos plantearle a nuestros estudiantes? Les podemos plantear que no solamente hagan un trabajo, sino que se graben defendiéndolo. Al grabarlo, el estudiante va a tener que comprobar y verse más de una vez y más de dos para llegar a la muestra que sea la definitiva. Y ello va a requerir que el estudiante desarrolle sus propias estrategias para decidir si lo está haciendo bien o no. Autoescucha, autoobservación, memorización, que podemos hacer a través de los vídeos o también a través de herramientas como Audacity, que permite que la persona se grabe y lo escuche. Ese proceso de retroalimentación hace que la persona sea cada vez más consciente de si va aprendiendo algo o no lo va aprendiendo. Las estrategias de aprendizaje autorregulado también requieren cierta dosis de sistematicidad, cierta dosis de organización. La persona que se autorregula en su aprendizaje es la persona que, como decíamos antes, tiene metas y esas metas están pautadas y hay fases en el proceso de consecución de esas metas. Para ello nos dotamos de herramientas que nos ayudan a llamarnos la atención sobre calendarios que van marcando actividades que tenemos que entregar. Gestión personal significa también estar informado y por tanto poder estar suscrito a canales de RSS, utilizar herramientas como Evernote o incluso también diseñar nuestros propios mapas conceptuales para estructurar algunos aspectos relacionados con cómo aprendemos. El aprendizaje autorregulado de manera más reciente ha tenido un expositor importante a través de lo que se han denominado los ambientes personales de aprendizaje o PLE o Personal Learning Environment. ¿Qué es un ambiente personal de aprendizaje? Bueno, pues todo el conjunto de actividades que la persona realiza para aprender es un ambiente personal de aprendizaje, pero no basta las actividades que realizamos. ¿Qué hacemos para aprender? Buscamos información, memorizamos la información, recuperamos esa información, la compartimos, sistematizamos, redactamos un mapa conceptual para ver si hemos comprendido, redactamos un documento, compartimos con otros. Lo que añade el PLE, además de las actividades, son cuáles son las herramientas digitales que utilizamos para el desarrollo de estas actividades. Y así se ha popularizado el dibujar a través de diferentes herramientas muy simples como
Puede ser PowerPoint o más compleja como Canvas o cualquier otra, como ahora vamos a ver, que nos ayuda a representar gráficamente cuáles son, por una parte, las actividades de aprendizaje que realizo y por otra parte, cuáles son las aplicaciones informáticas asociadas a esa actividad. Bien, pedirle a un docente o pedirle a un estudiante que diseñe su propio PLE, es decir, que reflexione sobre cómo aprendo y cuáles son las herramientas o las aplicaciones digitales que utilizo para apoyar ese aprendizaje, es un ejercicio estupendo de autoaprendizaje, es un ejercicio estupendo para saber cómo actualmente me enfrento a los problemas. Y además también, de cara a un docente, puede ser una herramienta de la valoración del propio avance en un determinado curso. Pedirle a los estudiantes que a principio de curso hagan su PLE y al final del curso lo vuelvan a hacer, va a dar muestra de cómo han ido avanzando en su proceso de aprendizaje autorregulado, en qué medida han aparecido más acciones, que sería lo deseable, y en qué medida esas acciones se han ido asociando a nuevas aplicaciones. Hay una herramienta para concluir, una herramienta como Symbaloo que nos ayuda a tener nuestro PLE, es decir, nuestro conjunto de de aplicaciones digitales disponibles en cualquier momento y disponible tanto a través del ordenador como a través de nuestro teléfono móvil. ¿Qué es Symbaloo? Symbaloo es una herramienta que nos ayuda a situar todas aquellas aplicaciones que utilizamos para determinadas actividades. ¿Cuál es el objetivo, por tanto? Y ya concluimos este vídeo. El objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias de aprendizaje autorregulado. Y esa estrategia de aprendizaje autorregulado, necesariamente en la era digital, tiene que pasar por incorporar las tecnologías digitales. Lo que nos dicen nuestras propias investigaciones es que los estudiantes, incluso los estudiantes universitarios, no integran las tecnologías digitales en todo el conjunto de acciones de aprendizaje que realizan. La integran para aspectos, digamos, más superficiales de su aprendizaje. Buscar información, enviar información, quizás compartir información en alguna red social, pero hay muchas otras actividades de aprendizaje que los alumnos realizan, como por ejemplo crear representaciones mentales de aquello que están estudiando. Pocos utilizan herramientas como CMapTools o cualquier otra para mapas conceptuales. Y como eso es así, el trabajo de los docentes consiste en intentar promover en los estudiantes el uso de otras herramientas digitales para desarrollar otro tipo de actividades de aprendizaje que al final le conviertan en un sujeto adulto con capacidad de aprender de manera autónoma, es decir, con capacidad para decidir qué quiere aprender, cómo quiere aprenderlo y en qué contexto y en qué condiciones lo ha aprendido.